En este momento inicia Larísima Puro Cuento, con la conducción de la reconocida directora de escena Marisela Lara. Literatura, teatro, leyendas, arte y mucho más. Comenzamos. A las 11 de la noche. Muy buenas noches. Aquí estoy con ustedes otra vez para contarles algo que ojalá les guste. Estamos en el mes de la patria, septiembre, mes de jolgorio, mes del himno nacional, mes de la bandera, del verde, blanco y rojo, mes del jarabe tapatío, mes de la china poblana y el charro, mes de nuestra libertad. Pues resulta que hay algo que a mí me parece que nos va a gustar, a mí me gusta mucho contarlo, ojalá que les guste a ustedes. Es una especie de cuento, no hemos llegado a pensar que esta sea la realidad. El traje de la china poblana. Este traje, que es el que nos representa, que es el que nos da identidad a la mujer mexicana, este traje bordado de lentejuelas doradas que representan el día, azules que representan la noche, que tiene nuestra águila que la han puesto de lado con las alas abiertas, coronada, pero siempre está ahí el águila con su nopal y su serpiente. Nos la heredó una mujer que ni era china ni era poblana, era hindú. Y ahí les va el cuento. Resulta que habían barcos que robaban gente en África, en Filipinas, y estamos hablando ahora del Pacífico, del Océano Pacífico. En estos barcos traían desde el oriente las especias, traían los perfumes, traían las maravillosas sedas pintadas a mano. Era una cultura tan especial, tan desconocida, que nos resultaba exótica. Estamos hablando de la colonia, estamos hablando del año de 1621. La historia de Mirra, porque así se llamaba, que mirra quiere decir amargura, la cuenta ella misma en sus confesiones a un padre que era su confesor, que las escribe en unos tomos que desaparecieron, los desapareció la Inquisición, y queda un compendio, nada más un compendio del padre Grajeda, y en ese compendio están las confesiones de esta Mirra, que fue bautizada con el nombre de Catarina de San Juan y que la bautizaron los jesuitas. Pues esta niña que llegó hasta Acapulco cuenta sus experiencias. Ella dice que vivía en un lugar que se llama Mogor, el Gran Mogor, hoy Indostán, y que ella era hija de una familia acaudalada, pero que eran cristianos, y que cuando ella iba a nacer, la señora Santana le habló a su mamá y le dijo: mi hija va a nacer allí en tu casa, así como nació mi otra hija, que fue María, y que entonces la mamá de Mirra estuvo cuidando a Mirra, y que entonces esta señora Santana le dijo: y te voy a dejar mucho dinero debajo de una tinaja en el patio, cuídalo para que sea para la educación de la niña. La niña nació, la estuvieron cuidando, ella no se acordaba más, nada más se acordaba de que en algún momento cuando era muy niña, un hombre viejo entró con el permiso de sus padres a su casa y la toqueteó. Le tocó todo el cuerpo y le tocó la cara. Y entonces a ella no le gustó
y salió huyendo de su casa. Y se fue a la orilla del mar y pasó por ríos y se escondió en unas cavernas que estaban llenas de serpientes y que estaban llenas de arañas, y nada le hicieron, nunca la picaron y nunca pasó nada. Y la buscaron y ella se andaba escondiendo, y de repente un barco lleno de hombres que ella no conocía la secuestraron. La secuestraron y la metieron al barco. Eran piratas. Estos piratas se llevaron a la niña en el galeón, en el barco en el que andaban, por todas las Filipinas. Anduvo por diferentes lugares, por Manila, por las islas, es decir, se fue convirtiendo en una emigrante. Y estuvo en ese barco más de 10 años. Ella en una de sus confesiones cuenta que la tenían en casa de un hombre allá en Manila y que ella comía y dormía junto con los cerdos. Imagínense, después de haber sido criada y educada como una princesita. Ella recordaba sus vestidos que lucían y que relucían porque tenían muchos espejitos bordados. Ella recordaba en sus confesiones que ella se ponía algo en la cabeza que la cubría y que seguramente ha de haber sido alguno de los trajes hindúes que son tan bellos y que son de las más finas telas que podían hacerse en aquel entonces en Oriente, sedas pintadas a mano. Y bueno, pues anduvo en el barco de piratas muchísimos años. Ella no se acordaba si había sido violada o no, pero indudablemente ha de haber pasado todos los martirios de una esclavita, imagínense, con estos piratas. Yo creo que eso fue así porque ella hubiera querido ser monja y no le permitieron ser monja, supongo que porque no era virgen. Ella sufrió muchísimo en esos barcos y de pronto le dijeron al dueño del barco que la llevara junto con los demás esclavos a Acapulco, porque el virrey necesitaba a una esclavita bonita, que no fuera negra, para que creciera junto con sus hijas y esta esclavita cuidara de sus niñas. El barco llegó a Acapulco. A ella la bajaron amarrada del cuello con una soga y la jalaban como si fuera un animal. Ya en aquel entonces ella de haber llegado en 1621, ha de haber tenido unos 14 o 15 años. Y la vendieron, la ofertaron. Las ofertas que se hacían en Acapulco eran terribles. Gritaban, aquí está, vengan, véanla. Vean lo fuerte que es, está preparada para cualquier labor, pero mírenla, sabe bailar, sabe moverse, sabe hacer lo que ustedes quieran, puede mover el cuerpo, puede mover las manos, y la desnudaban. Ya en aquel momento llamó la atención ella, porque mientras la estaba ofertando el vendedor en esa subasta, ella comenzó a bailar y comenzó a irse como si estuviera meditando y comenzó a cantar una canción y una danza en hindú. Vámonos a una pausa, un momentito, y regresamos en unos segundos, en un minutito, para que sigamos esta historia que tiene que ver con el traje de la China poblana. Aquí seguimos. A las 11 de la noche. Gracias por su compañía. Recuerde que Larísima Puro Cuento se transmite todos los miércoles a las 21:30 horas. Continuamos. Ya en el momento en que ella fue ofertada,
Se llamaba Catarina de San Juan, ya había sido bautizada. Llegó un matrimonio español, que se llamaban los señores Sosa, el capitán Sosa y su esposa, la señora Sosa. Ellos eran textileros. En la Nueva España había surgido una industria textil en Puebla de Los Ángeles. Así como habían tenido ya la oportunidad de hacer los azulejos y toda la cerámica de Talavera, también hubo una industria textil maravillosa. Entonces la compraron este matrimonio y se la llevaron a Puebla. Se fueron por el camino de Recua, Acapulco, Chilapa, Tixtla, Cuernavaca, algunos lugarcitos antes de llegar a la Ciudad de México, algunos otros lugares antes de llegar a Puebla. Esto quiere decir que ella siguió siendo una inmigrante que caminaba y se iba fijando en todo. A los señores Sosa les llamó mucho la atención que mientras más la regañaban, que mientras más le exigían, ella era más feliz. Finalmente llegaron a Puebla de Los Ángeles y le dieron un puchitril en donde ella iba a vivir. Seguramente que el señor Sosa la espiaba porque la regañaba mucho y le decía que no se lastimara el cuerpo, porque ella acostumbraba dañarse con los cilicios para estar entregada a Dios. Esta muchacha, esta Catarina de San Juan, había encontrado algo que fue extraordinario en ella. De la tristeza sacó belleza. Entonces se hizo un mundo aparte, un mundo maravilloso, en donde ella todos los días hablaba con el Señor Diosito Jesucristo y hablaba con su mamacita, la señora Virgen María. Ella le había ofrendado a Diosito, Señor Jesucristo, su cuerpo. Dijo que nunca nadie, ningún hombre lo iba a tocar, que ella quería ser esposa de Diosito Jesucristo. Y entonces creía que Dios, que Jesucristo era su esposo y que la Virgen María era su suegra. Y rodeó con su imaginación todo el lugar en donde ella estaba, se rodeaba de ángeles y platicaba con los ángeles. Y por supuesto que creían que estaba loca. Y ella rezaba, era muy buena con los pobres y les enseñaba a las mujeres a cocinar, les enseñaba a bordar. Y tenía pedazos bordados en su pedacito donde vivía que le recordaban sus trajes y que estaba con lo que en aquel entonces eran lentejuelas, pero las lentejuelas eran lascas de oro y de plata. Ella no tenía dinero, pero le regalaban esos pedacitos de tela y ella hacía cosas y con eso les hacía blusitas a sus pobrecitas. Y es precioso porque ella nunca aprendió a hablar español. Entonces sus confesiones que están en el libro están escritas de la manera como ella hablaba. Y entonces de pronto decía, a ver tú, Dios, llueve y llueve y llueve. Y tú, cuando llueve y llueve, agarras ángeles y llevas a quien tú digas, a cualquier alma, a cualquier doctor, de un pueblo a otro, lo llevas por el cielo y cura a un enfermo. Y yo que quiero curar un alma que está muriendo en el pueblo de junto, no me lleva ningún ángel. Y entonces dicen que Dios le decía, que Jesús le decía, pues te llevarán esta noche los ángeles. Y ella se acostaba a dormir y decía que había ido a curar. Pero lo importante es que sí curaba, era sanadora. Pero además de todo esto, enseñaba a cocinar a las mujeres.
Imagínense, venía de allá, de donde estaban las pimientas, los clavos, el anís estrella, todas esas bolitas y esas cositas con que comemos. ¿Y qué creen quien inventó realmente el mole poblano? Pues ella, Catarina de San Juan, que les decía, a ver, unas 4 bolitas de esas negritas que se llaman pimienta y esos 4 que se llaman clavos y muélanlo con el chile mulato y ahora pónganle el chile morita. Y con eso comenzó a hacer el mole poblano. Y las mujeres de Puebla hacían el mole para la venta y les iba muy bien. Pero además tenía a otras a las que ayudaba mucho. Cuando la regañó el padre, le dijo, ¿qué andas haciendo tú en la noche? ¿Por qué no estás en tu casa en la noche? Ella dijo, no, yo salgo a ver a mis amiguitas. Esas amiguitas yo les llevo unas blusitas que yo bordo y ellas son felices, felices y te pagan las blusitas según los novios que tengan esa noche, porque ellas bailan, cantan y entonces están con ellos. Y si tienen muchos, pues me pagan mucho. Y si no, pues se las regalo. Y bueno, pues finalmente estamos en una pausita pequeña para que sigamos con la historia de nuestro traje. Y así A las 11 de la fue. Gracias el por su momento compañía. en que ella Recuerde se que enfermó. Larísima Puro Cuento se transmite todos los miércoles a las 21:30 horas. Continuamos. Catarina de San Juan lo único que quería en la vida era que cuando se muriera, llegar muy elegante, vestida muy bonita con Diosito, Jesucristo. Entonces se enferma, tenía como 60 años, había ayudado a mucho, se está muriendo y sus pobres le bordan su falda, que es un castor rojo, con todas las lascas que tenía ella, pedacitos que ahora son lentejuelas, pedacitos de oro y de plata, y la visten elegante, con una blusita también muy elegante y con su cabello lleno de moños, y la mandan con Dios, vestida con su traje de china poblana. Este es nuestro traje de china poblana. Resulta que nuestro traje de china poblana, nuestra identidad, nos la heredó una mujer, una inmigrante, que tenía los 3 defectos más difíciles que podía tener en aquel entonces un ser humano. Era esclava, era china y era mujer. Imagínense todo lo que ella sufrió y todo lo que ella pudo cambiar en la vida. El traje de china poblana y el jarabe tapatío realmente se pusieron de moda después de la Revolución, cuando Vasconcelos, en 1930, fue el director o el secretario de Educación, y él en ese momento mandó de que el jarabe nacional, el jarabe tapatío, lo bailaran una china y un charro, y que desde ese momento el traje de china poblana era el traje de la identidad de nosotros, de nosotras las mexicanas. Me encanta el traje de china poblana, se baila precioso el jarabe tapatío con él. No sé si ustedes lo han intentado, pero aprendan a bailarlo y háganse faldas de chinas poblanas, que es un traje de reina verdaderamente hermoso. Dicen que la marquesa Calderón de la Barca quiso llevarse a una fiesta de Palacio Nacional ese traje, y su embajador le dijo que no lo usara porque era de mujeres malas. Ella fue a Palacio vestida de china poblana, allí con Maximiliano y con Carlota. Y bueno, pues así terminamos deseándoles
un viva México, viva nuestra patria. Somos mexicanos, somos mexicanas y nos encanta el traje de china poblana. Gracias. A las 11 de la noche. Gracias por su compañía. Recuerde que Larísima Puro Cuento se transmite todos los miércoles a las 21:30 horas. Continuamos. A las 11 de la noche. Gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Larísima Puro Cuento. Hasta la próxima. Subirse, dejarse caer.